¿Cómo están mis queridos hermanos? Espero que el descanso que estamos teniendo en este periodo los tome a ustedes con bendición. Espero que estén en familia, que estemos en paz, que todos estemos ocupados en buenas cosas. Ustedes saben lo difícil que se vuelven estas fiestas en estos días. Pero bueno, vamos a disfrutar en casa, vamos a disfrutar en familia. A los que les gustan los deportes pueden disfrutar los deportes por televisión o salir con sus hijos a la piscina o a los lugares donde puedan divertirse sanamente. Quiero compartir una palabra en la línea de lo que veníamos hablando el último fin de semana, que estuvimos hablando sobre algunas de los medios de gracia que Dios nos ha dejado para crecer, para madurar, para seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Y hablamos acerca de la bendición de congregarnos la última vez. Hoy quiero hablar de la bendición de orar. Algunas veces la gente no sabe cómo orar, o si ora, no sabe por qué muchas veces no recibe respuesta a sus oraciones. Y se quedan en que no, yo oro, pero no pasa nada, yo oro, pero no me siento bien, o no tengo ganas de orar, etc. Déjame decirte algo, orar es bueno, siempre es bueno orar, aunque no tengas ganas. La verdad es que muchas veces hacemos cosas aunque no tengamos ganas. Por ejemplo, todos los días, aunque no tengas ganas, te paras para ir a trabajar. Así de sencillo, ¿verdad? Bueno, orar es una bendición, es un medio de gracia que Dios nos ha dejado, no solamente para crecer, sino para tener una relación íntima con Él. Y hoy quiero hablar de eso. Y quiero hablar específicamente de la oración peticionaria. Cuando venimos con Dios y le pedimos, cuando venimos con Dios y planteamos nuestras peticiones delante de Él. Dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjate bien lo que dice, que si pedimos conforme a su voluntad, número 1, Él nos oye. O sea, que Él está poniendo atención cuando nosotros estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y un ejemplo poderoso de esta oración lo encontramos en el libro del profeta Daniel en el capítulo 10. Cuando leemos con detenimiento los versículos del 1 al 21 de este capítulo, podemos entender algunos principios de cómo oraba este profeta o de cómo oró en aquella situación específica. Y podemos notar por lo menos 2 puntos importantes. Y quiero hablar del primero en el que me voy a extender un poco más. Que todo aquel que de verdad ora es una persona que no solamente acude a Dios con frecuencia. El que ora no es una persona que ora esporádicamente, sino que está acostumbrado a orar, que viene a orar con frecuencia. También pone muchas veces su voluntad en la voluntad de Dios. O sea, no está solamente acostumbrado a pedir según su propia voluntad, sino según la voluntad de Dios. Es decir, su pensamiento muchas veces se pone en sintonía con los pensamientos de Dios. ¿Y esto por qué? Porque este es un pensamiento importante, este es un principio importantísimo en la oración. ¿Por qué? Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. O sea que tenemos que alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios y nuestros caminos alinearlos con los caminos de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Y esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pareciera que no, pero hay oportunidades en las que Dios escucha oraciones que son producidas totalmente en nuestra necesidad. Pero son oraciones de las que Dios obtiene muy poco o nada. ¿Por qué te digo esto? Porque recuerda que la oración es para que nosotros nos alineemos con la voluntad de Dios, no para que Dios se alinee con nuestra voluntad. Y eso es un error que muchos creyentes cometen. Piensan que cuando oran van a hacer que Dios haga lo que ellos quieren. Han equivocado los conceptos. Piensan que Dios es su mandadero, que Dios es el que tiene que hacer lo que ellos hacen. No, acuérdate, tú eres
la criatura, Él es el creador. Dice el Salmo 106, versículo 15, y este es un ejemplo tremendo. Dice, Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Qué significa este pasaje? Que el Señor les contestó dándoles lo que pedían. Sin embargo, el resultado fue que ellos se debilitaron ante el Señor. Dios muchas veces escuchará y contestará para satisfacer nuestra necesidad, aunque su voluntad no se haga. Pero esta clase de oración no tiene mucho valor en el reino. Muchas veces oramos nosotros pidiendo lo que se nos da la gana, pero no es eso lo que Dios está esperando que hagamos, sino que pidamos conforme a su voluntad. Pero hay otra clase de oración que nace, por decirlo de esta manera, de la necesidad de Dios. O sea, la inicia Dios. Esto es de mucho valor. Se obtiene cuando aparece con frecuencia personalmente, cuando alguien aparece personalmente con frecuencia ante Dios. Y tú vienes y permites que su voluntad y que su pensamiento, los pensamientos de Dios, sean los tuyos. Que los pensamientos divinos se conviertan naturalmente en los tuyos. Y de esta manera, cuando vas a la oración, los expresas con naturalidad. Esa tarea se logra y se obtiene por dos medios. Por el Espíritu Santo que mora en ti y que tú estás atento a escuchar lo que Él tiene que decir, y por la palabra de Dios. Cuando tú conoces lo que la palabra de Dios dice, tú fluyes en los pensamientos de Dios. Porque la palabra de Dios es la revelación de la voluntad y de los pensamientos de Dios. Muchas veces hay gente que viene y dice, no, es que Dios me dijo a mi corazón. Y muchas veces lo que dices que Dios te dijo se contradice con la palabra de Dios. Eso no es Dios el que te dijo eso. Entonces, Daniel entendió en este pasaje que el profeta Jeremías había profetizado un tiempo que se estaba cumpliendo. Él entendió al leer al profeta Jeremías que los 70 años de cautiverio que el profeta había profetizado, que Dios había establecido para su pueblo en Babilonia, se estaban cumpliendo. Eso lo conectó con los pensamientos de Dios. Él, a través de la palabra de Dios, se conectó con los pensamientos de Dios. Lo siguiente que hizo fue buscar a Dios en oración y alinear su oración, su petición y su intercesión por lo que entendía era la voluntad de Dios. Hoy yo encuentro mucha gente orando unas oraciones de que para que el país tenga no sé qué, para que el país tenga no sé cuánto, para que haya no sé qué, oran por candidatos, oran por no sé qué, profetizan de candidatos que serán no sé qué, que serán no sé cuánto. No le han preguntado a Dios nada, solamente están diciendo cosas alineados con sus sentimientos egoístas. Una oración valiosísima para el pueblo de Dios y para él fue la oración que levantó Daniel. ¿Por qué? Porque la alineó con lo que el profeta de Dios había dicho a través de su palabra. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que podemos traer ante el Señor nuestra situación presente y considerarla a la luz de su presencia. O podemos olvidar nuestro estado presente y simplemente meditar ante Dios en su palabra. Olvidarnos de nuestro estado presente y meditar qué dice Dios en su palabra acerca de lo que Él quiere hacer. Cuando traemos nuestra voluntad y nuestro pensamiento a Dios, su voluntad y su pensamiento comienzan a reproducirse en nosotros. Luego se convierten en nuestra voluntad y en nuestro pensamiento. Mira, no hay nada más hermoso que sentarse con personas con las que tú quieres compartir y lo que te comparten son los pensamientos de Dios. Son la voluntad de Dios. Tú les hablas de cualquier tema y ellos lo que te comparten son los pensamientos y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque están, ¿cómo se dice esto? Sumergidos en la voluntad de Dios. Están sumergidos en los pensamientos de Dios. Conocen el propósito de Dios.
Alguien puede estar pensando, pastor, ¿y la indicación del Señor de orar y no desmayar, como dijo que debíamos tomar el ejemplo de aquella viuda que venía delante del juez injusto a pedirle, hazme justicia, hazme justicia? Dice, así deben ser ustedes cuando oran, insistir, insistir. Pero no es insistir sobre nuestra necedad. No, esto tiene un propósito, que mientras nosotros venimos orando e insistiendo, vamos conociendo y vamos alineando nuestra voluntad y pensamientos con lo que Dios quiere. Cada vez que nosotros venimos, cada vez que nosotros insistimos, nosotros también entendemos cuál es la voluntad de Dios. Y no solo eso, ahora lo vamos a ver más adelante, por qué debemos insistir también. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Estas no son solamente 3 peticiones para que las repitamos como pericos. Tienen que ser reproducidas en nosotros cuando por el Espíritu Santo nuestros pensamientos son llevados a Dios. Entonces brotarán de nuestro interior la oración y la intercesión. Entonces confesaremos, abogaremos por perdón y pediremos a Dios que purifique a sus hijos del mismo modo que lo hizo Daniel. Daniel se presentó ante Dios. Daniel reconoció como propio el pecado de la nación. Daniel reconoció delante de Dios no solo su propio pecado, sino el pecado de toda la nación. Entonces pudo interceder efectivamente. De eso se trata. Te decía esto como la primera forma de orar. La segunda forma, como dijimos al principio, el segundo principio acerca de la oración que debemos entender es que cuando oramos de esta manera, nuestra oración va a sacudir el infierno y afectará a Satanás. Y esto es importante que lo entendamos, porque tú sabes que nosotros no somos demonocéntricos en nuestra iglesia. Nosotros no tenemos al demonio presente en todas nuestras reuniones. Nosotros tenemos a Cristo presente en nuestras reuniones. Porque todas las oraciones que vienen de Dios tocan los poderes de las tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando oramos según la voluntad de Dios y expresamos lo que Dios quiere en oración, nosotros sacudimos la realidad espiritual del mal. Todas estas oraciones van a sacudir los poderes de las tinieblas. Siempre que surge esta oración viene el ataque satánico. El enemigo ataca con la intención de que nuestra oración cese, de que no siga, de que se detenga. Y ese fue el propósito que hubo en la historia de Daniel. Si lo lees detenidamente, dice que cuando llegó el momento en que él recibe el mensaje del arcángel que le traía la respuesta, le dijo, he sido detenido 21 días. 21 días. ¿Por qué? Porque se me opuso el príncipe de Persia. Ese pasaje es muy ilustrativo acerca de lo que pasa en los aires cuando tú estás orando. Entonces, esa oración debe recibir una rápida respuesta. Sin embargo, la respuesta parece estar suspendida en el aire. Ahí es donde entra también el orar insistentemente, te decía hace un momento. No solamente conoces la voluntad de Dios y el cómo orar y cómo alinear tu oración, sino que insistes e insistes e insistes e insistes. En esta situación, ¿qué hizo Daniel cuando vio que no llegaba la respuesta? Se arrodilló ante Dios y esperó hasta que la respuesta a la oración llegó. ¿Por qué? Porque él estaba seguro. Él sabía que esa era la voluntad de Dios. No tenía duda alguna de que eso era por lo que tenía que orar. Lo que nos conviene hacer es acercarnos a la presencia de Dios. Cuando llegan esos momentos en los que decimos, ¿será que Dios no me oyó? Dios te está oyendo, porque si oramos conforme a la voluntad de Dios, dice, sabemos que Él nos oye. Sabemos que Él nos oye. No estamos dudando, sino si sabes que estás en la voluntad de Dios, tienes la certeza de que Él está oyendo.
Él está oyendo, Él ya oyó, la respuesta viene. Entonces, no dejes de orar. Entonces nos acercamos a la presencia de Dios. Tenemos calma delante de Él. Apartamos nuestros propios pensamientos y entramos en los pensamientos de Él. No oramos o no oremos de acuerdo a nuestros propios pensamientos. En su lugar, traigamos el deseo de nuestro corazón al deseo del corazón de Dios. Y dejemos que su voluntad sea nuestra voluntad, sea nuestro gemir y sea nuestra esperanza. Así que, mis amados hermanos, es bueno orar. Es bueno orar. No dejes de hacerlo. No desistas. No te debilites en la oración. Ora. Ora. Si estás pasando un momento de dificultad y sientes que la respuesta no ha llegado, no dejes de orar. Y espera, porque la respuesta viene. Si dice la palabra que si estás orando conforme a su voluntad, debes tener la certeza de que has sido oído. Amén y amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú conoces, Señor, nuestros pensamientos. Muchas veces nuestros pensamientos, Señor, se distraen, divagan, Señor, por ahí, totalmente alejados de tu voluntad, Señor. Pero sabemos que nos has dejado la oración para conectarnos contigo, Señor, y con tus pensamientos y con tu voluntad, Padre. Señor, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que hoy, Señor, que hemos entendido estos principios, tú nos conduzcas, Padre, a orar y no desmayar, a orar y velar constantemente, Señor, a no dejar de orar, Señor. En el nombre de Jesucristo, trae, Señor, un nuevo ánimo en la oración en medio de tu pueblo, Señor, en esta casa. Te suplico, Dios Todopoderoso, que mis hermanos vean el poder que tienen, Señor, en la oración, en acercarse a ti, Señor, por medio de la oración. Te suplico, Dios Todopoderoso, que se vuelva una realidad, Señor, en sus vidas. Padre, te doy gracias por cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, para que sean fortalecidos, que en medio de toda circunstancia sus vidas sean fortalecidas. Mientras ellos están orando, quiero invitar a aquellas personas que quizás nunca antes han reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas y desean hoy abrir su corazón porque de alguna manera hoy el Señor tocó sus corazones y quieren hacerlo, a que hagan esta oración conmigo y le pidan a Dios que entre a sus corazones. Padre Celestial, vengo delante de ti y te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos, Señor. Te abro las puertas de mi corazón y te ruego que me hagas nacer de nuevo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, trata de comunicarte con nosotros para que podamos ayudarte a crecer en la nueva vida en Cristo. Estoy seguro que algo grande y bueno va a pasar en tu vida. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Nos vemos la próxima semana. Ya ustedes saben, nos estamos reuniendo de nuevo en el Hotel Plaza Paitilla Inn, en Punta Paitilla, a las 10:45 de la mañana en el Salón Las Américas. No dejen de llevar a sus niños porque ellos están teniendo sus reuniones de acuerdo a su edad. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, los abrazo con todo mi amor en Cristo de parte de mi esposa y mío. Dios los guarde, Dios los proteja de todo mal.
alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre.